No es ninguna exageración decir que la risa y la tragedia están separadas por una línea muy fina. Por ejemplo, imaginemos una escena bastante común. Un distinguido caballero resbala de repente y cae al suelo. Aunque para él debe ser realmente doloroso, por alguna razón los que están alrededor se ríen. Y es que, visto desde fuera, resulta de algún modo cómico. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un niño derribara un avión de combate con una honda? ¿O un barco mercante hundiera un submarino militar? ¿Sería una historia graciosa? ¿Algo ridículo? ¿O más bien una tragedia? Hola a todos. Pues bien, aunque no existe ningún registro de que alguien haya derribado un avión con una honda, sí hay pruebas claras y documentadas de casos en los que un barco civil hundió un submarino militar. Bienvenidos a Pangea. Este suceso, que a primera vista puede parecer absurdo, pero en realidad encierra una tragedia imposible de tomar a la ligera, ocurrió el 21 de octubre de 1981. Ahora sí, vamos a verlo. Geografía del lugar de la tragedia. Esta tragedia ocurrió en el angosto estrecho del Bósforo Oriental. La base de flota del Pacífico de la Unión Soviética y la ciudad de Vladivostok se encuentran a lo largo de la costa de esta vasta y pintoresca bahía. Para dirigirse desde el mar de Japón hacia la base militar, todos los buques deben navegar por el estrecho del Bósforo Oriental, pasando entre el territorio continental y la isla Ruski. Naturalmente, este estrecho es un punto estratégico de gran importancia para el ejército. Sin embargo, había un problema importante. Sorprendentemente, las mismas rutas utilizadas por los buques de guerra también eran transitadas por barcos mercantes y pesqueros civiles. Aunque Vladivostok mantuvo su estatus como ciudad militar hasta 1991, la navegación comercial y las actividades pesqueras se desarrollaban con gran intensidad. Esta situación inusual, en la que buques de guerra, submarinos militares y embarcaciones civiles navegaban mezclados en la misma zona, convertía las aguas de la bahía del Cuerno de Oro y del estrecho del Bósforo Oriental en un lugar potencialmente peligroso para la navegación. Principales implicados en el accidente. Los protagonistas de esta tragedia, o más exactamente sus víctimas, fueron el submarino soviético S-178 y el buque frigorífico de transporte RFS-13. El S-178 fue puesto en grada en 1953 en un astillero de Gorky y botado el 10 de abril de 1954. Este submarino era un sumergible diésel eléctrico del proyecto 613, posteriormente modernizado a la versión 613V. Estos submarinos de la época de la Guerra Fría eran conocidos en la OTAN como clase Whisky. Este tipo de submarinos fue construido en grandes cantidades durante la década de 1950. Sustituyeron con gran eficacia a los submarinos de la clase Stuka de la Segunda Guerra Mundial, aunque para la época del incidente ya se consideraban bastante obsoletos. Aún así, estos submarinos continuaban utilizándose en misiones de patrulla y entrenamiento. Hasta el momento del accidente, el S-178 había recorrido 163.700 millas náuticas y acumulado 30.700 horas de servicio. Para quienes tengan curiosidad, veamos brevemente algunos datos técnicos. Estas son las principales características tras su modernización a la versión 613V. Su eslora era de aproximadamente 76 metros y su desplazamiento en inmersión rondaba las 1.300 toneladas. El buque frigorífico RFS-13 era un típico barco refrigerado, diseñado para recibir pescado de embarcaciones pesqueras, congelarlo y transportarlo posteriormente. Las especificaciones principales de este tipo de buques frigoríficos construidos en la década de 1960 eran las siguientes. Su eslora variaba entre 120 y 130 metros, y su desplazamiento estaba entre 8.000 y 10.000 toneladas. Estos buques frigoríficos operaban intensamente en aquella época en el mar de Japón, el mar de Ojotsk y el Pacífico Norte, teniendo como base principal el puerto de Vladivostok. La colisión fatal.
El 21 de octubre de 1981, el submarino diésel S-178 se encontraba de regreso a la base de Vladivostok tras completar una breve misión militar de 2 días para medir su sigilo. En palabras del ejército, la misión se había cumplido con una calificación de excelente y toda la tripulación estaba de buen ánimo. La tripulación del submarino estaba compuesta por más de 50 personas, incluidos oficiales destacados. La misión estaba llegando a su fin. El tiempo era magnífico y el mar estaba tranquilo, con el estado de la mar en grado 2. El segundo al mando del submarino solicitó permiso de entrada a la base según el protocolo y lo recibió sin problemas. La ruta atravesaba una zona de ejercicios militares y todo parecía transcurrir con total normalidad. Gracias al buen clima y al ánimo relajado de la tripulación, el submarino navegaba en superficie de unos 9 nudos, es decir, a 16,6 kilómetros por hora. Varios oficiales encabezados por el comandante, que ostentaba el rango de capitán de corbeta, se encontraban en el puente. Sin embargo, en ese momento, justo antes del accidente, el mando del submarino ya había cometido 2 errores graves. En primer lugar, las puertas estancas de los compartimentos cuarto, quinto y sexto permanecían abiertas. Según la normativa, debían estar cerrados durante el regreso a la base. Pero cerrarlos dificultaba la comunicación entre los compartimentos y con el puesto de mando, y además coincidía con la hora de la cena. Al final, estas infracciones, que parecían insignificantes, fueron pasadas por alto. El segundo error también fue considerado algo menor. Para acortar la ruta y regresar antes a casa, se modificó ligeramente el trayecto hacia una línea más recta, atravesando directamente la zona de ejercicios militares. Es decir, el submarino seguía un rumbo algo diferente al asignado por el centro de control. El momento fatídico llegó a las 19:45, cuando ya empezaba a oscurecer y la visibilidad en el mar era pésima. Además, hay que tener en cuenta que, incluso de día, la visibilidad desde un submarino en superficie es limitada. Esto se debe a que, a diferencia de los buques convencionales, los submarinos de aquella época tenían situado el puente a una altura muy baja. Y como si esta combinación de condiciones desfavorables no fuera suficiente, el capitán ignoró inexplicablemente el informe del oficial de sonar que había detectado un objeto justo por la proa. En una situación así, lo correcto habría sido ordenar de inmediato la alerta de combate y cerrar todas las escotillas sin demora. Esa inexplicable calma del capitán terminó costando la vida a decenas de personas. El impacto golpeó directamente el sexto compartimento, que no estaba cerrado. El agua que lo inundó en un instante se propagó de inmediato a los compartimentos quinto y cuarto. El submarino se esloró bruscamente hacia estribor y se hundió rápidamente hasta el fondo del mar. Todo ocurrió en apenas 1 o 2 minutos, y ninguno de los tripulantes que se encontraban en los compartimentos inundados sobrevivió. Así se produjeron las primeras víctimas. Sin embargo, en sus últimos momentos lograron cerrar los mamparos, salvando la vida de sus compañeros. Cabe señalar que no solo los tripulantes de esos 3 compartimentos quedaron en el agua, sino también los oficiales que se encontraban en el puente en el momento del impacto. Como consecuencia del choque, todos ellos, incluido el capitán, fueron lanzados al mar, y 7 de ellos fueron rescatados por la tripulación del RFS-13. El arma que hundió al S-178. Entonces, ¿quién fue el responsable de acertar un golpe tan devastador a un submarino soviético? Como ya habrán imaginado, quien destruyó un submarino militar equipado con torpedos fue, sorprendentemente, otro barco soviético, un simple buque mercante, un transporte frigorífico dedicado a llevar pescado congelado. Este refrigerador flotante navegaba por el estrecho del Bósforo Oriental en sentido contrario al del S-178, en el mismo intervalo de tiempo. Y al igual que el submarino, este buque frigorífico también se había desviado de su ruta asignada. Sin embargo, a diferencia del submarino, su desviación era considerable, alcanzando aproximadamente los 30 grados.
ningún miembro de la tripulación del RFS-13 pudo explicar con claridad por qué se habían apartado tanto de la ruta indicada por el control de tráfico. Al menos el capitán, que se encontraba en su camarote debido a una enfermedad, difícilmente habría podido dar una explicación. Es probable que ni siquiera el primer oficial del RFS-13, principal responsable de esta tragedia, pudiera explicar con claridad sus propias acciones. Se cree que en el momento del accidente, este primer oficial estaba en estado de embriaguez, aunque este hecho nunca fue confirmado oficialmente de manera definitiva. Además, otros miembros de la tripulación que estaban celebrando el cumpleaños del primer oficial también habrían estado bajo los efectos del alcohol en mayor o menor medida. La combinación de estas circunstancias llevó al RFS-13 a desviarse unos 30 grados de su ruta, terminando por interponerse en la trayectoria del submarino S-178 en el estrecho del Bósforo Oriental. Ya fuera por una negligencia casi criminal o por una pérdida total de juicio, incluso cuando el personal de guardia informó de la presencia de otra embarcación en su ruta, el primer oficial del RFS-13 no intentó corregir el rumbo que él mismo había alterado. Envalentonado, llegó a pensar que aquel pequeño barco era el que debía ceder el paso. El submarino hundido en el fondo del mar. La colisión con el buque frigorífico, mucho más pesado que el S-178, abrió un enorme boquete en el casco del submarino. Un daño de este tipo habría resultado fatal incluso para un submarino nuclear moderno. El buque frigorífico impactó directamente con su proa, la parte más peligrosa, reforzada con una estructura maciza. A una velocidad de entre 10 y 12 nudos, una embarcación de miles de toneladas posee una energía cinética descomunal, y su proa, literalmente, destrozó el casco ligero exterior del submarino. El S-178 se hundió hasta el fondo marino, a una profundidad aproximada de 32 metros. A pesar de la cercanía de la costa y de los servicios de rescate, la ayuda no llegó de inmediato. Esto se debió a que el submarino de rescate Lennox no pudo hacerse frente a los problemas técnicos surgidos, y además sus buzos carecían de la experiencia necesaria. Así, tras apagar los incendios y cerrar las escotillas, la tripulación del S-178 comenzó por su cuenta una lucha desesperada por sobrevivir. El segundo al mando asumió el liderazgo de los 26 tripulantes que quedaban con vida. Según las normas, el oficial superior, un capitán de fragata, debía sustituir al comandante ausente, pero sufrió un infarto. El nuevo líder, el segundo al mando, decidió primero elevar la moral, distribuyó 20 gramos de alcohol a cada tripulante y otorgó condecoraciones y ascensos a quienes se habían destacado. Como resultado, un marinero fue ascendido a suboficial y otro a sargento primero. Curiosamente, todo se hizo siguiendo estrictamente el reglamento militar, por lo que estos ascensos nunca fueron anulados posteriormente. En el segundo día bajo el agua, el segundo al mando envió a 2 marineros a la superficie a través del tubo lanzatorpedos, equipados con sistemas individuales de respiración ISP-60. Ambos lograron llegar a la superficie y comunicaron la situación interna al jefe de operación de rescate. Fue un paso crucial, ya que hasta ese momento en la superficie solo se tenía una idea aproximada de lo que ocurría adentro. Sin embargo, el rescate se retrasaba y los tripulantes comenzaron a asfixiarse por la acumulación de dióxido de carbono. Por ello, el segundo al mando envió a otros 3 tripulantes, los más debilitados, hacia la superficie, aunque no había suficientes equipos ISP-60 para todos. Esta vez la suerte no los acompañó. Aunque alcanzaron la superficie, no fueron rescatados a tiempo y los 3 perdieron la vida. La situación se volvía cada vez más desesperada. No fue hasta el tercer día cuando los buzos de rescate lograron finalmente entregar los equipos ISP-60 que faltaban. Pero entonces ocurrió otro episodio absurdo y trágico. El inexperto equipo de rescate bloqueó la salida del tubo lanzatorpedos que servía como vía de escape con sacos de alimentos que ya no eran necesarios para nadie. Así, la única vía de escape quedó prácticamente inutilizada. La noticia de que la salida estaba bloqueada golpeó duramente a los tripulantes.
Ya al límite por el aire tóxico, uno de ellos no pudo soportarlo, se desplomó y murió en el acto. El primero en intentar escapar fue un oficial superior, jefe de Estado Mayor de la brigada, pero se atascó en el conducto y al intentar retroceder sufrió un paro cardíaco. Aún así, por fortuna, la tripulación logró despejar el paso y comenzó la evacuación. El plan consistía en que los buzos recibieran a cada persona que saliera y lo trasladaran de inmediato a una cámara de descompresión para aplicar el tratamiento adecuado. Lamentablemente, los recursos eran limitados y solo los primeros 6 pudieron ser atendidos en la salida. Los demás, sin fuerzas para esperar y conscientes de que el aire se agotaba, ascendieron por su cuenta. Ascender desde esa profundidad tras permanecer tanto tiempo atrapados allí provoca casi inevitablemente un grave mal de descompresión, en el que se forman burbujas en la sangre y los tejidos que se dañan son vasos y órganos. En otras palabras, era una apuesta con casi ninguna posibilidad de éxito. Aún así, la mayoría logró sobrevivir, en un resultado que los propios implicados describieron más tarde como un auténtico milagro. Sin embargo, incluso en esta fase no se pudieron evitar más pérdidas. Durante la evacuación, un operador de radio desapareció. No fue encontrado ni entre los rescatados ni en la superficie. Ya fuera por desorientación, pánico o los efectos del mal de descompresión, su cuerpo nunca fue hallado y lo sucedido sigue siendo un misterio. El segundo al mando, que había asumido el liderazgo, permaneció a bordo hasta el final, enviando a sus compañeros uno a uno, y abandonó el submarino en último lugar. El reflotamiento del submarino y el juicio. Como el S-178 se había hundido a una profundidad relativamente baja, el mando decidió proceder a su reflotamiento. Se llevaron a cabo operaciones técnicas extremadamente complejas, como el sellado provisional del casco, la fijación de cables y el despliegue de pontones y grúas en el lugar del accidente. Como resultado, el submarino fue recuperado y remolcado hasta la base. Tras una investigación detallada, la comisión concluyó que los daños eran tan graves que la reparación no era viable. De este modo, el submarino S-178 fue retirado del servicio. Dado el gran impacto que causó este accidente dentro de la Marina, el alto mando naval tomó una medida sin precedentes y llevó el caso a juicio. Por supuesto, todo el proceso judicial se mantuvo bajo el más estricto secreto. Solo 2 personas fueron procesadas, el comandante del submarino y el primer oficial del buque frigorífico. El comandante del S-178 fue condenado a 10 años de prisión, mientras que el primer oficial del RFS-13 recibió una condena de 15 años. Sin embargo, muchos miembros de la Flota del Pacífico consideraron que este veredicto era injusto. Según su punto de vista, la causa principal de la colisión fue un error del control marítimo, por haber dirigido a ambos buques en rumbo de colisión dentro de un canal tan estrecho casi al mismo tiempo. El segundo al mando, que había asumido el liderazgo en una situación crítica, impugnó el fallo y solicitó una reducción de la pena para el comandante, pero no tuvo éxito y como consecuencia fue obligado a retirarse de la Marina. Los detalles del hundimiento del S-178 no se hicieron ampliamente conocidos hasta la década de 1990, tras la disolución de la Unión Soviética. Aunque este suceso tiene aspectos absurdos y deja una impresión irónica, la muerte de 32 tripulantes es algo que en ningún caso puede tomarse a la ligera. Este accidente volvió a demostrar que el mar no perdona la imprudencia ni la negligencia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!